Hola, soy Denise Arregui, esto es Presencia Cultural. El otro día estaba intentando poner orden en el caos así acumulado en los cajones de mi casa, donde uno pues va dejando cosas que aparentemente no tienen sentido hasta que ya prácticamente ya no cierra el cajón. Bueno, me encontré con una pluma fuente que no usaba hace como 30 años. Bueno, casi en paralelo llegó a mis manos un libro que parece haberme leído la mente. Se trata de El álbum de las cosas olvidadas de Enrique Planas, periodista, escritor y cómplice generacional. Bueno, este libro, joyita, rescata el recuerdo de esos objetos que el tiempo ha querido dejar en el olvido, pero que nuestros corazones recuerdan con melancolía cada cierto tiempo. Las piezas de metal del Monopolio, por ejemplo, que pesaban 1 tonelada, ¿no? Los disquetes, que tal vez ustedes ni siquiera saben qué son, los jóvenes. Las cámaras con rollo, las máquinas de escribir, hasta entrevista con Julio Iglesias. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar hoy con Quique Planas, para todos los que tenemos la suerte de conocerlo. Y en esta mirada nostálgica también vamos a presentar el proyecto Vinileras y la retrospectiva del artista Luis Castellanos. Con la mirada puesta hacia el futuro, porque el arte amazónico parece estar en pleno auge, vamos a presentar la primera exposición individual de Sara Flores. También vamos a intentar subirnos a un velero que está dando la vuelta al mundo. Por supuesto, no nos puede faltar el placer de los ojos. Hoy Raúl nos va a traer un especial sobre el Día del Padre. Y de Yapa, un adelanto de Chespirito, Sin Querer Queriendo, la serie en la que vamos a conocer más sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños y sobre sus entrañables y memorables personajes. Bueno, quédese con nosotros, estamos en Presencia Cultural. Empezamos. El escritor y periodista cultural Enrique Planas suma a su lista de libros publicados el álbum de las cosas olvidadas. Aquí vas a encontrar, bueno, o mejor dicho, para algunos vas a reencontrar una gran cantidad de objetos, cosas que fueron muy importantes en su momento y que construyeron buena parte de nuestra infancia, bueno, especialmente para mi generación y la de Quique Planas, pero que con el tiempo y los avances tecnológicos quedaron sepultados en el olvido. Me refiero, por ejemplo, al Atari, ¿no? Al fax, que siempre me llamó mucho la atención cuando apareció el fax, a la máquina de escribir, a los disquetes, a las enciclopedias o al reloj despertador que, bueno, traumatizaba nuestros días de colegio. Por supuesto, en esta lista no puede faltar el teléfono fijo, que muchos de ustedes probablemente nunca hayan utilizado en su vida. Bueno, había que ser verdaderamente valiente para llamar a la persona que te gustaba con el riesgo y que siempre ocurría que contestara el papá o, peor aún, la hermana mayor. Bueno, con cierta melancolía, sentido del humor y una gran cantidad de información muy entretenida, interesante, Quique nos lleva de la mano al pasado en este libro bellísimo, entretenido, que recomiendo muchísimo a todos. Aquí la entrevista con Enrique Planas. Quique, en realidad es una alegría tenerte aquí para hacerte una entrevista en televisión de señal abierta, que es una de las varias cosas olvidadas que has incluido en tu fantástico libro. ¿Cómo así incluiste la televisión de señal abierta como uno de estos? Pasa lo que está pasando con los medios, entre comillas, tradicionales, ¿no? Hace poco estaba viendo un programa que estaba entusiasmadísimo porque había alcanzado el récord de 4.5 puntos de rating. Y entonces algo me dio curiosidad y me puse a buscar en el archivo cuántos puntos tenía Risas y Salsa, por ejemplo, cuando tenía 60 puntos, ¿no? Entonces, si uno hace ese tipo de comparaciones, te das cuenta de que no, obviamente, la televisión se va a quedar con nosotros buen tiempo, pero que parte de los intereses ya no pasa por estar los sábados en la noche viendo tele, ¿no? ¿Cómo era tu vínculo con la televisión? Total. Sí. ¿No? Total. Yo creo que somos lo que somos por las horas que hemos pasado, a pesar de la preocupación de nuestros padres y todas las alertas de los médicos y psicólogos de todos los daños que nos iba a hacer la televisión. Bueno,
frutos de ese daño somos, ¿no? He dedicado novelas a Ultra 7, a James Bond, a toda una serie de mitos de la cultura de masas que le agradezco muchísimo a la televisión. Has dicho que este libro no es un libro necesariamente nostálgico, pero que sí es tal vez una especie como de reflexión de qué pasa cuando los objetos o estas cosas que mencionas ya no están. ¿Qué cosa es lo que te ha inspirado un poco a explorar esta sensación de ausencia o ese pasado? Hay un mantra para los guionistas de cine que dice que somos lo que hacemos. Son nuestras acciones las que hablan por nosotros, ¿no? También podríamos decir que lo que hicimos también nos define, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos con herramientas. Y entonces esas herramientas también son parte de nosotros. En la universidad, los primeros libros que nos daban de teoría de comunicación era el de Marshall McLuhan, ¿no? Tenía esta teoría, ¿no?, de los medios de comunicación como extensiones de los sentidos, ¿no? Han pasado más de 30 años de eso, esos medios, esas herramientas, esos objetos, ya no están. Y si eran las extensiones de tus propios sentidos, entonces nos quedamos como un poco amputados, ¿no? Lo curioso es que cuánta gente que ha sufrido una amputación siempre dice de que queda una sensación, queda un hormigueo. Aunque ya no existe el miembro, hay algo, una memoria latente. Y siento que también pasa con las herramientas, que también pasa con los objetos que han sido parte de nosotros porque hemos hecho cosas con ellos, ¿no? Nos proyectamos en ellos, son espejos de alguna forma de nosotros mismos. En ellos proyectamos nuestra propia obsolescencia, ¿no? De los que mencionas en el libro, ¿hay alguno en especial que sientes que ya no existe en tu vida y que ha sido algo muy importante en tu infancia o en tu niñez o en tu adolescencia y que ya no está y que te haya marcado? Lo más anecdótico que puedo decirte, creo que justo la he traído, es mi grabadora, ¿no? Creo que me he ganado la vida haciendo periodismo y haciendo entrevistas. La he dejado recién el año pasado, que mi esposa ya... creo que le daba un poco de lástima. Me compró una digital en la que puedo conectar en la computadora, bajo la grabación, la inteligencia artificial me la desgraba, me ayuda mucho. He sufrido... tener que dejarlo. Sí, porque además, y esto lo comento en el libro, la conversación que generaba el uso de la grabadora en la entrevista hacía de que uno, mientras grababa, sutilmente iba viendo cuánto de cinta iba avanzando, ¿no? Claro. Entonces eras muy consciente del tiempo, de esos 30 minutos de conversación. Tu mente funcionaba como una especie de reloj que decía, si la carne de la entrevista, el mejor dato te lo he dado a los 15 minutos, o si te dabas cuenta que ya ibas 25 y no habías conseguido nada muy interesante de tu entrevistado. Entonces esas cosas me las daba el simple... recorrer de la cinta, ¿no? Claro. ¿Has sido visitante de mercados de objetos usados en Lima, así, pero, digamos, constantemente? O sea, ¿te ha gustado mucho ir a La Cachina, a otros lugares donde se encuentran cosas viejas? Soy cachivachero. La Cachina es un espacio de aprendizaje muy importante, un espacio también de empatía, de conocer personas, de recordar que eres un privilegiado en este país. La Cachina y las personas que venden son personas que te enseñan lo difícil que es sobrevivir en un país como este. Voy menos porque la pandemia se llevó a mucha gente, sobre todo los viejos anticuarios de La Cachina. ¿Cuáles son las cosas más así, los objetos más preciados que has encontrado en Cachinas? Bueno, en La Cachina de acá me encanta encontrar juguetes. Creo que este es un bonito ejemplo de las pesquisas, ¿no? Este es un Bugatti, un auto de carreras de una reproducción del modelo del año 25. Este lo compré en La Cachina. Puedes ver las llantas desviadas, el óxido, la falta de piezas. Es un auto que ha sido utilizado, jugado y sufrido. Entonces es un auto muy peruano. Y luego, con la suerte y los privilegios que tiene la profesión del periodista, que a veces nos lleva a sitios donde normalmente no podríamos ir, pude ir a Milán
feria de anticuarios más importante en Europa, que se desarrolla los primeros domingos de mes. Y ahí compré el mismo auto. El mismo auto. El mismo auto, la misma serie, la misma edición, es el mismo Bugatti del 25. En mejores condiciones. Pero en condiciones casi museables, ¿no? Es una condiciones en las que no le falta nada, tiene su numeración perfecta, las llantas perfectamente alineadas, todas las piezas están. Es un auto engreído, es un auto privilegiado, es un auto que todavía permanecía en su caja, pero a mí me gusta más mi auto rojito, ¿no? Pero, me habla mucho más me identifico mucho más con él, ¿no? Tal vez ha sido habitado en nuestra ciudad que corroe la pintura. Así es, Lima y su óxido, y los baches, su humedad, y los baches. Así es. Tengo la sensación, bueno, al menos mientras que yo he leído esos ensayos, yo sentía que estabas como de alguna manera recordándonos que cada día somos más viejos, ¿no? O sea, por un lado indagas un poco en la historia de algunos objetos y también por otro lado los vinculas un poco con tus propios recuerdos, con tus propias vivencias, ¿no? Piensas en tu trabajo, en tu oficio, en tus propios recuerdos y en ese sentido lo que estás hablando un poco con esta colección de ensayos es del paso del tiempo. Algo, yo no creo que sea gratuito que haya escrito este libro. El año pasado pasé por mi primera operación cardíaca, nada muy grave, pero ya pasados los 50 comienzas a darte cuenta que, como decía Pepe Watanabe, ¿no? En alguna entrevista también, que el cuerpo se convierte en un lastre. Y en ese sentido, estos objetos de los que hablo se convierten en metáforas de nosotros mismos, ¿no? En ellos podemos reflejarnos nuestros propios recursos o estrategias para conservar el trabajo, por ejemplo, no sé, por ejemplo el fax, ¿no? El fax para mí es casi como ese burócrata que ha descubierto todas las posibilidades para quedarse en su lugar sin que se note mucho, ¿no? Hay oficinas, ¿no? Que todavía lo conservan ahí al lado de la gorda fotocopiadora, ¿no? Es casi como un rincón de objetos que están a punto de irse, ¿no? Porque no quieren soltar su puesto, ¿no? Te da un poquito de pena porque lo proyectas en nuestra propia obsolescencia, ¿no? Sí hay un componente de nostalgia, definitivamente. Yo creo que melancolía. Melancolía, porque la nostalgia yo le tengo mucho cuidado. Ya. A mí la nostalgia siempre me parece un falso recuerdo. Me parece que hay que tener cuidado porque la nostalgia te lleva a cierta reflexión moral, ¿no? En la que tú piensas que antes las cosas eran mejores, ¿no? Y no necesariamente. Yo creo que los tiempos que vivimos hoy están llenos de retos y son fascinantes. A veces soltarlos es mejor, te evita ser conservador. La nostalgia a veces te lleva a tomar decisiones equivocadas también. Pero sí, melancolía sobra. Hay algunos objetos que de hecho están teniendo como una especie de regreso medio vintage, pues, ¿no? O sea, regreso vintage del cassette. ¿Tú cómo vives estos revivals? ¿Cómo los sientes? ¿Cómo los percibes? La verdad, para mí no son revivals porque yo tengo una colección de CDs. Compro CDs y me da una pena enorme que hayan desaparecido tantas tiendas. No se trata de solo un hecho por nostalgia, te digo. Mi hija es un caso bien especial. Montserrat ama la música. Es una melómana. O sea, tiene 13 años y es una devota del jazz clásico. Qué linda. Y eso lo he conseguido, entre algunas cosas, porque siendo muy pequeña, le decía, ¿por qué no me ayudas a organizar, a poner en orden o a limpiar los discos? El manipular las cajas, el ver las portadas, el poner el disco, el relacionarse físicamente con los discos, que puede ser con los cassettes, con los vinilos, con los CDs, desarrolló en ella el gusto y el decirme, papá, ¿me puedo quedar con esto? Y escucharlo y llevárselo y que mi colección sea su colección. Esa apropiación física del objeto generó en ella el placer de escuchar música. Qué bonito eso. Eso yo creo que no lo vas a conseguir con ninguna plataforma, con ningún Spotify. ¿Jugabas Monopolio? Yo siempre jugué Monopolio. Era un placer culposo para un joven militante de izquierda, ¿no? Pero la cosa es que escribí el ensayo sobre el Monopolio cuando muchos años después una sobrina muy querida me sacó su Monopolio actual, ¿no? Que ahora usan tarjetas.
con la tarjeta no tienes idea de lo que tienes. Y entonces siempre quedas en quiebra porque gastas más de lo que tienes. De lo que está, claro, lo que nos pasa hoy en día. Claro, y entonces el juego dejó de ser juego, se convirtió en una especie de metáfora de lo que soy actual, un pobre diablo. No era un juego, sino un simulacro de la vida cotidiana, ¿no? Y claro, los de uno eran blancos, ¿no? Sí, a Acá mí ya me no da hay mucha ninguno. pena el color verde del 20, porque es un color pálido, mediocre, feo. Tal cual. En cambio, el naranja del 500 es espléndido, ¿no? Pero eran escasos, eran escasos. Sí. ¿Qué costumbre así de tu infancia o juventud has preservado? Yo siento que sigo siendo el niño inseguro que fui. Yo creo que la misma idea, cuando uno es niño, adolescente, cree que se va a convertir en adulto, que la adultez supone una transformación. Y cuando eres adulto, te das cuenta de que no te diferencias en nada de aquel niño lleno de ilusiones. Lo único que te diferencian es que esas ilusiones nunca las llegaste a cumplir, ¿no? Y que tratas, después de los múltiples naufragios, a tratar de hacer algo con las cosas, con algunas cosas ciertas que aprendiste. Todavía sigo despertándome recordando culpas que tuve a los 14, 15, alguna mala palabra que dije o alguna torpeza que cometí con alguna chica. Todavía me siguen asaltando, ¿no? La deformación profesional de un escritor es no haber soltado, no haber olvidado todas aquellas cosas que definieron tu infancia y adolescencia. Porque son el material con el que trabajas hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Hay alguna cosa, algún objeto de hoy, o quién sabe, del futuro, que podrías imaginar que podrías meter en una versión de Las cosas olvidadas del mañana, del álbum de mañana? O sea, algo que ya no vaya a poder estar de repente. Me he cuidado mucho de incluir el periódico y no quiero incluirlo. Perder el periódico sería no solo por un asunto personal, trabajo en un periódico y vivo de él, sino que para la cultura en general sería una gran desaparición el periódico impreso, en papel. Eso sería una gran pérdida. La forma que tenemos de informarnos en la web o en las redes, yo creo que es muy pálida a comparación de la forma que tienes de acercarte a un diario impreso. Lo bueno de un periódico impreso es que te da la ilusión de algo que inicia y algo que termina. Te da la ilusión de que has logrado terminar toda una cierta cantidad de información y has podido apreciarla en toda su dimensión. Con las redes sociales y el internet, lo único que haces en tu celular es el scroll, ¿no? No termina nunca. Nunca. Y entonces, como no termina nunca, te distrae, estás permanentemente disperso y nunca llegas realmente a profundizar en algo. Nunca quiero escribir el texto sobre el periódico y más bien espero que nos continúe con nosotros muchos años más. There are many kinds of death. And some are better than others. El estreno más esperado de los próximos días, creo que sin duda es la tercera parte, el cierre de la trilogía de Exterminio de Danny Boyle, esta historia de una especie de epidemia que convierte a la gente en zombies ultraviolentos, que llegará a su fin el próximo 20 de junio. Será el estreno comercial de Exterminio 3, la evolución, como ha sido traducida, originalmente se llama 28 Years Later, siguiendo un poco la línea de los dos films anteriores, que fueron 28 horas después, Exterminio 1
1 y 28 semanas después Exterminio 2, que es justamente y curiosamente la única de las películas anteriores de la saga que se encuentra disponible en el streaming. Exterminio 2 está disponible en Disney Plus, pero es la única también que no ha dirigido Danny Boyle, el director británico. En este caso, la película es dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo, un director también bastante interesante, de quien, por ejemplo, se puede ver su film más reciente, Damsel, protagonizado por Millie Bobby Brown y Robin Wright en la plataforma Netflix. Is the end of your story. Como antesala del estreno de Exterminio 3, quieren repasar un poco la filmografía de su director. La mala noticia es que sus películas más conocidas, o las más premiadas al menos de su trayectoria, no están en ninguna plataforma. Trainspotting 2, Quisiera ser millonario, por la que recibió el premio Oscar a la mejor película en su momento. Incluso Yesterday, una película que, digamos, no está entre las más destacadas del director, pero que está muy bueno, sobre todo para los fanáticos de la música de los Beatles. Tampoco está en el streaming. No one's ever written this many great songs. How do you do it? Tracks me like no other lover. Sometimes it feels like someone else has written all. Las que sí están, y que también creo que son algunas de sus películas más populares, son, por ejemplo, La playa, con Leonardo DiCaprio. Alerta solar, con Cillian Murphy, el actor que el año pasado obtuvo el Oscar por su papel en Oppenheimer. Y también pueden encontrar en el streaming 127 horas, aquel film basado en hechos reales con Dave Franco. Las tres están disponibles en Disney Plus. Hours of being stuck. I've been chipping away. Want to keep warm anything? I have about 150 milliliters of water left, which should keep me alive till tomorrow night, if I'm lucky. Y por otro lado, en Max y en Prime pueden encontrar también otro film muy interesante dirigido por Danny Boyle, que es el biopic dedicado a Steve Jobs, al fundador de Apple, protagonizado por Michael Fassbender, que, como les decía, la encuentran en dos plataformas, en Max y en Prime. Mientras esperamos la llegada de Exterminio 3 a nuestras salas, yo tengo muchas expectativas con este film. Creo que está bueno repasar un poco la extensa y muy variada filmografía de su director, de Danny Boyle. Hay algunas de sus películas que están en el streaming y las otras no, pero es un realizador que siempre vale la pena tomar en cuenta y que seguramente nos seguirá brindando películas de distintos géneros en el futuro tan interesantes como Exterminio 3. There's no discharge in the war. Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. If you could take all the words in the language, it still wouldn't describe how much I love you. I love you more than everything. I'm really sorry, Dad. Hoy se celebra el Día del Padre y, como ya hicimos hace algunas semanas a propósito del Día de la Madre, vamos a repasar y a recomendar algunas películas muy recientes que se encuentran en las plataformas de streaming y que de alguna manera abordan la experiencia de la paternidad y la experiencia paterna desde ángulos y perspectivas distintas, alternativas, novedosas. Empecemos por la película de 2018 Siempre serás mi hijo, titulada originalmente Beautiful Boy, del director belga Félix Bron-Groningen, una película protagonizada por Steve Carell, a quien todos conocemos sobre todo por sus papeles en películas cómicas y que aquí también se revela como un estupendo actor dramático, y un muy joven Timothée Chalamet, que se ha convertido con el paso de los años en el actor de moda en Hollywood. Hace muy poco compitió por un premio Oscar gracias a su papel como Bob Dylan en la película Un perfecto desconocido. Siempre serás mi hijo es una película que trata sobre la adicción a las drogas y sobre un padre abnegado y entregadísimo que lo deja todo para tratar de salvar a su hijo universitario del flagelo de la adicción. Es una película que, más allá de este tema, que es un tema recurrente en el cine, sobre todo en estas películas casi de autoayuda que suelen llegar a la cartelera, creo que se las ingenia para rehuir los lugares comunes y ofrecer un retrato muy entrañable de la relación entre el padre y el hijo, y también un retrato muy real, muy realista del flagelo de la adicción a las drogas. Nick, what you have is extraordinary. And you're gonna get it back.
You're gonna find it again. La siguiente película que quiero recomendar también está en la plataforma Prime y es Minari, del director estadounidense de origen coreano Lee Isaac-chung, protagonizada por Steve Yeun, que cuenta la historia de un padre de familia de Corea del Sur que lo deja todo para viajar a Estados Unidos y trabajar en una granja junto con su familia y tratar de experimentar el llamado sueño americano. Es un film que recibió muchos reconocimientos en su momento y que recomiendo también porque la experiencia del padre migrante de la familia que debe abandonar sus orígenes, sus raíces para empezar de nuevo en otro país, está muy bien reflejado en este notable film de Lee Isaac-chung. La siguiente película que me gustaría recomendarles es Siempre Adelante, titulada originalmente como Come On, Come On, del director Mike Mills, una película protagonizada por un estupendo Joaquin Phoenix y Gaby Hoffman, que no trata precisamente de la relación entre un padre y un hijo, sino más bien de la relación entre un tío y un sobrino, pero creo que es una película que de alguna manera denota y aborda cómo la experiencia paterna no necesariamente te la da un padre, sino quien te cría, quien te acompaña, quien te ayuda a crecer. Y creo que la relación que se genera en este film realmente entrañable entre el personaje de Joaquin Phoenix y su sobrino es ejemplar e inolvidable. Es una película rodada en blanco y negro, con un gran sentido del humor, también una película que de verdad no se pueden perder. Do you feel lonely? Maybe we can just take this process slowly and see how it feels. You are just terrible at this. Oh man, I'm trying. Finalmente, las dos últimas películas que quiero recomendar son del mismo año, del año 2022, y de hecho sus protagonistas compitieron en la ceremonia del Oscar del 2023 por el premio al mejor actor. Uno de ellos fue Paul Mescal, por su papel en la estupenda After Sun, película dirigida por Charlotte Wells, la película que narra la historia de un padre de familia que decide emprender un viaje de vacaciones junto con su hija adolescente de 11 años para celebrar su cumpleaños número 31. Y bueno, la película está estructurada sobre la base de este recuerdo. En la otra película es un film muy distinto, protagonizada por Brendan Fraser, me refiero a La ballena, The Whale, de Darren Aronofsky, una película que la pueden encontrar en la plataforma Netflix y que, como les decía, hizo que Paul Mescal, protagonista de After Sun, y Brendan Fraser, protagonista de The Whale, terminaran compitiendo por el premio al mejor actor, que terminó finalmente recibiendo Fraser. Recordemos que cuando esta película se estrenó oficialmente en el Festival de Cine de Venecia, recibió una ovación larguísima de casi 10 minutos que hizo que el actor terminara derramando lágrimas. Es una película muy dura, algo a lo que nos tiene acostumbrado el director Darren Aronofsky. Como sabemos, suele someter a los espectadores y sobre todo a sus personajes a padecimientos realmente importantes. Lo recordarán quienes vieron Requiem por un sueño, El cisne negro, Mamá, etcétera, etcétera. La filmografía de Darren Aronofsky está poblado de personajes atormentados, como el padre de familia que padece de obesidad mórbida, que es interpretado por Brendan Fraser en este film durísimo, que también hay que decirlo, recibió críticas muy, muy fuertes cuando fue estrenado, pero que dentro de todo creo que presenta una actuación realmente notable y memorable de Brendan Fraser en el papel principal. Where she cares about people, and it's just gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Ahí tienen 5 películas que creo que abordan la experiencia de la paternidad desde ángulos muy distintos. Las 5 son películas bastante recomendables que creo que pueden aprovechar hoy, que es el Día del Padre, para verlas en familia. Wish we could have stayed for longer. Me too. Y quiero aprovechar para agradecer a Hunters, café de especialidad, una cafetería realmente increíble que está ubicada en la Avenida Arenales, en Lince. Si son aficionados al cine, al anime, a los coleccionables, no pueden dejar de venir aquí, muy cerca del Centro Comercial Arenales. No solo hay buen café, hay buena comida, sino también hay mucho que ver en sus anaqueles repletos de muñecos y de objetos coleccionables vinculados con el cine y la televisión. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes un proyecto que navega, bueno, casi literalmente,
a contracorriente. Se trata de Atando Cabos. Es la travesía liderada por el navegante Alex Hughes, quien hace poco más de un mes zarpó desde el puerto del Callao a bordo del velero Manu con la intención de dar la vuelta al mundo. Bueno, no es la primera vez que lo hace. Hace 25 años, Alex ya había recorrido esta ruta junto a su padre, el primer peruano en circunnavegar el planeta a vela. Bueno, hoy la historia se está repitiendo, pero con nuevos vientos. Atando Cabos no solamente busca honrar esa memoria familiar, sino también reivindicar la sabiduría ancestral de los navegantes del Pacífico, quienes, bueno, según algunas teorías, unieron territorios tan distantes como el Perú y la Polinesia hace más de 1500 años. Bueno, pero este viaje no es pura nostalgia y retrospectiva. Atando Cabos es también una expedición científica y cultural, porque va a recopilar información sobre cetáceos, va a promover el uso de la vela tradicional y va a llevar un mensaje urgente de conservación del mar, porque el océano no separa, conecta. Es esa red que nos une, es ese espacio infinito que de alguna manera contiene el sentido de la evolución y de la vida. Bueno, la bitácora de este viaje es abierta y es digital, así que pueden seguirla etapa por etapa en la cuenta de Instagram del proyecto. Nos hemos alejado del mar. No puedes amar y proteger lo que no conoces. Es por el mar que llega la información y es al mar a quien le entrego mi devoción. Nonnete, en lengua shipibo-conibo, significa nuestro mundo y es el concepto que guía la primera exposición individual del artista Sara Flores. A través de patrones proyectados sobre el tocuyo con tintes naturales, Sara nos transmite la fuerza y el poder del arte quené, esa ruta geométrica o entramado biológico que no puede inventarse, sino recibirse. Sus visiones proyectadas en estos cuadros simbolizan una interconexión entre el agua, las ideas, los cuerpos, la naturaleza, los sueños y el mundo espiritual. Sara también presenta una bandera de la nación shipiba como señal del deseo de una autodeterminación indígena. Nonnete, un sueño para una nación indígena, está hasta el 17 de agosto en el Mali. Hemos conversado con Mateo Norsi, director de The Shipibo-Conibo Center de Nueva York, y con la propia Sara Flores para conocer más sobre esta exposición que marca un antes y un después en la carrera de Sara Flores y en la de todos los artistas shipibo-conibo. Mi nombre es Mateo Norsi y soy el director del Shipibo-Conibo Center de Nueva York, organización que ha hecho una parte con el Mali para organizar esta exposición de Sara Flores. El título es Nonnete, sueño hacia una nación indígena, y de una exposición donde Sara por la primera vez hace explícita la componente política de su trabajo. El quené no es solamente algo que hay que interpretar por sus aspectos estéticos. En esta exposición hay que verlo como un manifiesto visual de valores éticos que hablan de convivencia, de reciprocidad, del hecho que somos todos interconectados. El trabajo de Sara financia el trabajo de activismo. Entonces, después de recibir mucho reconocimiento al exterior, llegó el momento para focalizarnos donde a Sara le importa más, que su país. Después de una vida de discriminación que no es única de ella, pero es algo que implica algo muy común en la experiencia indígena de este país, el Mali, con la inauguración de esta muestra, marca un momento histórico donde de repente se reconoce de verdad la multiplicidad de las identidades de este país.
¿Por qué el trabajo de Sara es tan especial? ¿Por qué su quené es diferente del quené de otros artistas shipibo? Ellos mismos, los shipibo, definen el valor de quené con dos atributos. Desde un lado hay el menín, que es la parte artesanal, el hecho que todo está pintado muy preciso, sin mancha. En el otro lado hay el shinan, que es como el aspecto visionario, la capacidad de imaginar un nuevo patrón. En el trabajo de Sara, cada color es una planta, cada planta es una medicina que ella también toma o utiliza para teñirse el pelo o la piel, y al mismo tiempo cada planta es un lugar donde en tiempo de cambio climático y después de la deforestación se transforma la práctica misma en una forma de resistencia territorial. Me siento feliz al ver mi trabajo, que va a ser muy reconocido por mi pueblo, por el Perú, por todo el mundo, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida. En plena era del streaming y de los algoritmos que deciden qué te gusta y qué no, los discos de vinilo son, como ya hemos visto en varios lugares, un regreso al pasado, pero también una forma cálida de escuchar música, ¿no? Que tienen una enorme riqueza de matices que muchos oyentes encuentran como más humana, ¿no? Mientras el audio digital pues comprime y limpia el sonido, el vinilo conserva ¿no? En la textura analógica estas imperfecciones que son adorables, ¿no? Con gran amor por todo esto nace Vinileras, que es una comunidad educativa, cultural, conformada por mujeres y diversidades que gira literalmente en torno al vinilo y a la música. La misión o el objetivo de todas ellas es enseñar, es aprender, es coleccionar, seleccionar y producir música. Además, crean un espacio de encuentro seguro. Hemos conversado con Laura Portal, fundadora del proyecto, para entender por qué el vinilo también puede ser una herramienta de encuentros y aprendizajes. Vinileras Perú es una comunidad de coleccionistas, mujeres y diversidades que coleccionan discos de vinilo o que se encuentran interesadas en este formato en el Perú. Vinileras Perú nació en el año 2023 como un espacio seguro de aprendizaje. Vinileras Perú no es un colectivo, es una comunidad. Entonces, el número de participantes activas, estamos más o menos alrededor de las 15 personas, pero sin embargo la comunidad cuenta con más chicas que asisten a los talleres, que participan. Tenemos un grupo de WhatsApp compartiendo información, compartiendo experiencias. Debemos de estar alrededor de las 30 participantes, 30 chicas. Dentro de este grupo hay chicas que incluso no tienen discos de vinilo, pero les interesa este formato, les interesa participar en las actividades, compartir con las chicas conocimientos musicales. Hay chicas que ya están participando en eventos pinchando vinilos, entonces hay de todo, hay una gran variedad. In the streetlights I can see you. I'm in a home with just another guy. Creo que una de las cosas más atrayentes del formato es que es algo físico. Muchas veces, bueno, hoy en día uno agarra su celular y pone en streaming, pone YouTube, Spotify, Apple Music, lo que fuera. Pero el vinilo representa un ritual casi, ¿no? El hecho de sacar el vinilo de su funda, apreciar el arte, poder tocarlo, esa materialidad aporta algo que ningún otro formato tiene.
nosotras brindamos talleres enfocados principalmente de manera presencial para mujeres y diversidades, para mantener este espacio seguro donde puedan aprender. Para los interesados que quieran aprender sobre el formato, pueden conectarse a los talleres, pueden conectarse en vivo a nuestras redes y pueden aprender. Además de los talleres, también estamos muy enfocadas en lo que son la gestión de actividades culturales relacionadas no solo al formato de vinilo, sino también a la música. Por ejemplo, con la Municipalidad de Miraflores realizamos un taller del vinilo sobre conocimientos básicos introductorios al formato de vinilo. Con la Municipalidad de La Victoria realizamos el primer Vinilo Fest, que consistió de una feria en uno de los parques de La Victoria que trataba de integrar a la comunidad con este formato. También hemos trabajado con un sello español llamado Monster Records. Este sello español realizó un compilatorio en honor a Rebeca Llave, que fue la primera vinilera del Perú. Rebeca Llave a los 17 años fundó el primer sello independiente, no solo en Perú, sino en América Latina. Nos pueden contactar por redes sociales, principalmente en Instagram, que estamos más activas. En Instagram pueden encontrar todo sobre nosotras, quiénes somos, lo que hacemos, nuestras actividades y sobre todo nuestro contacto. Ahí también figura un contacto por WhatsApp si es que tienen alguna duda o si quieren unirse también a una red de contactos de otras chicas que coleccionan discos en el país y donde pueden compartir conocimiento. También más que bienvenidas a escribirnos. Vamos a contar historias de personas comunes, con virtudes, con sueños y añoranzas. Tenemos que hacer que este lugar te calma. Una niña que va a andar por ahí con un niño bien latoso. En el corazón de esa vecindad. En las últimas semanas han coincidido en la plataforma de streaming Max dos producciones muy distintas entre sí, pero que coinciden en abordar la historia de dos figuras icónicas del cine y de la televisión infantil en Estados Unidos y en Latinoamérica. Me refiero, por supuesto, a Sin Querer Queriendo, la serie dedicada a Roberto Gómez Bolaños, a Chespirito, que estrenó la plataforma Max, como les decía, a inicios de junio. Una serie que llegó al streaming precedida de una gran controversia porque algunos de los personajes icónicos de la vecindad del Chavo del Ocho, de los programas creados por Chespirito en su momento, no participan en esta serie, declinaron participar en ella, entre ellas Florinda Mesa, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, que en la serie lleva un nombre distinto porque la actriz decidió negar su presencia en esta serie, que es producida por el hijo de Roberto Gómez Bolaños, por Roberto Gómez Fernández, y dirigida por David Leche Ruiz, un director que es conocido, entre otras cosas, por algunas telenovelas y por la teleserie ¿Quién mató a Sara? La serie, como les decía, ya está, la pueden ver en Max y supongo que los productores esperarán replicar, por ejemplo, el éxito increíble que tuvo la serie dedicada a Luis Miguel de Netflix, que se convirtió en un fenómeno de sintonía a nivel continental. La otra serie a la que me refería es ya una serie documental, está dividida en 2 episodios y está dedicada a Paul Reubens, mejor conocido como Pee Wee Herman, una figura icónica de la televisión estadounidense que falleció lamentablemente hace casi exactamente 2 años, en julio del 2023, luego de una larga batalla contra el cáncer que él mantuvo, digamos, en secreto. Y ese es uno de los atractivos de esta serie, una serie que se estrenó con gran éxito en el Festival de Sundance, recibió muchos elogios de parte de la crítica y que está estructurada sobre la base de largas entrevistas, de más de 40 horas de entrevistas con Paul Reubens, quien mientras ofrecía estas conversaciones con los realizadores de la serie documental, estaba batallando en secreto contra el cáncer que finalmente le quitaría la vida. En esta serie también Pee Wee Herman habla por primera vez abiertamente de su homosexualidad y de otros detalles de su vida que eran completamente desconocidos para el gran público. La serie además es dirigida por Matt Wolf, un director sobre todo de largometrajes documentales muy interesantes, de quien aprovecho para recomendar Misión Planeta Tierra, una cinta documental que la pueden encontrar en la plataforma Prime y que está realmente muy buena y que demuestra que este realizador Matt Wolf tiene muchísima trayectoria y habilidad para retratar historias
historias reales como las que cuenta en Pee-wee as Himself. This capsule of life from Earth. It was science fiction without the fiction. This is an incredible moment. The future is here. No se pierdan la serie de Chespirito. Vamos a ver si replica o obtiene el éxito que esperan sus productores. Estoy seguro que será y está siendo muy vista en todo el continente. Chespirito es una figura que ha trascendido, digamos, la televisión mexicana para convertirse en una figura entrañable de todo el continente. Y no se pierdan tampoco Pee-wee as Himself, una serie muy reveladora, muy bien hecha sobre Paul Reubens, un ícono de la televisión estadounidense. All these different emotions, all these different influences and factors. I was like a good vessel for it all. 30 años de carrera. Luis Castellanos, La intuición de la extrañeza, es una exposición retrospectiva que nos invita a recorrer la obra de un virtuoso de la pintura y el dibujo contemporáneo peruano. La ha curado Elida Román, que tristemente nos dejó hace muy poco. Y es una exposición que reflexiona en torno a la figura humana, la ausencia, el duelo y la memoria colectiva. En palabras del propio Castellanos, el rol del artista es resistir, inspirar y seguir generando memoria. La exposición está en el espacio Juan Pardo Jeren del ICNA en el centro de Lima y se puede visitar de martes a domingo. Quédate con nosotros que a continuación Luis Castellano nos da todas las claves de estos 30 años de sostenido deseo de transmitir su mirada del mundo a través de la pintura. La muestra La intuición de la extrañeza es una muestra que abarca 30 años de producción artística, donde he reunido trabajos desde 1995 hasta 2025. En la parte superior de la galería van a encontrar dos instalaciones, una que se titula Piel seca y la otra se titula El anatomista. Estas dos salas de alguna manera son como un producto que está en constante cambio. Entonces va a haber algunos dibujos que van a ser modificados porque es cierto que viene de 2003 Piel seca, pero también se va desarrollando en este momento, ¿no? En el 2025. El anatomista comienza como un dibujo sobre la pared que va abarcando toda la sala y de esa producción se va a realizar una animación que también se llama El anatomista. En la sala de abajo van a encontrar, por ejemplo, pinturas, dibujos, desde técnicas mixtas, dibujos en carboncillo sobre MDF y también hay una proyección donde van a ver las animaciones que hice en años anteriores. Encontramos un discurso diferente, es un discurso de evolución, ¿no? Es un discurso que comienza de 1995, que comienza tal vez con temas muy personales, con un discurso muy narrativo y se va transformando en un discurso más simbólico. Y tiene que ver obviamente con ese proceso que normalmente estamos hablando de mis primeros años de estudiante de escuela, que más o menos en 1995, yo egreso en el 96 y paso por varias etapas, ¿no? La figura humana para mí ha sido un elemento constante dentro de mi producción, quizás porque es mi mejor manera de encontrarme y poder hallar también una expresión real y también narrar cosas que suceden en el día a día y también obviamente reflexionar a través de lo que es el ser humano, ¿no? Me interesa muchísimo la expresión de la condición humana. El trabajo de ausencia siempre ha estado en diferentes niveles. Definitivamente para mí el duelo, la ausencia del padre, soy huérfano de hace muchos años,
perdí a mi padre a los 19 años. De alguna manera este hecho me llegó a hacer reflexiones sobre la ausencia no solamente, digamos, como elemento personal, sino también social. De alguna manera esto también tiene conexión con la memoria, ¿no? Cómo recordamos, cómo pensamos al otro y cómo de alguna manera el olvido que se instala en nuestra sociedad ha sido partícipe también de muchos silencios, de muchos olvidos. Digamos que mi estética es el expresionismo, es una raíz donde se puede decir que determina mucho el trazo, los contrastes muy fuertes, quizá los colores casi puros, donde lo que se busca es generar una conmoción al espectador en el sentido de que pueda reflexionar o sentirse atraído. Cuando vengan a visitar la muestra Intuición de la Extrañeza, tienen que tener algo bien en claro. Lo primero es que se van a llevar una sensación de confort, en el sentido de que van a sentirse, digamos, aliviados en el camino que es la vida, y después también una reflexión sobre lo que somos y lo que queremos ser. Final de un episodio más de Presencia Cultural. Esperemos que hayan disfrutado del arte visionario de Sara Flores, de los objetos rescatados por Quique Planas y del vértigo de lanzarse al mar con Alec Hughes en su travesía alrededor del mundo. Entre todas las propuestas que les hemos preparado para hoy con mucho cariño, como siempre, en tiempos donde todo tiende a parecerse, celebrar lo distinto, lo arriesgado, lo que conmueve y lo que conecta, es más necesario que nunca. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana y, bueno, nuevamente agradecer a la Municipalidad de Barranco por permitirnos grabar en estos espacios. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, a las 6. Presencia Cultural. Gracias.